Abran sus Biblias, por favor, y vamos a leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, versículos del 43 al 54. Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. Si usted lo encuentra, por favor, me dice amén para poder leerlo. Muy bien. Vamos a dar lectura entonces a la palabra del Señor. Dice, 2 días después salió de allí. Gracias. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron y habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Verso 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Como siempre te pedimos que nos des sabiduría para poder entenderla y lo más importante, aplicarla a nuestras vidas. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a pedir si me pueden, tomen asiento, dar un poquito más de luz. Les voy a agradecer muchísimo. Un poquito. Muy bien, hermanos. En mi vida cristiana yo he aprendido algunas frases, algunas me han acompañado y las otras las he recordado y me han ayudado muchísimo. Una de ellas es la siguiente: duda de tus dudas, pero no dudes de Dios. Duda de tus dudas, pero no dudes de Dios. Y eso lo aprendí hace muchos años atrás y de veras que me ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando uno es joven, cuando uno empieza a vivir, empieza a experimentar situaciones difíciles, retos, desafíos, llega a la universidad y empiezan a escuchar tantas cosas y tantas corrientes, uno empieza a sentir muchas dudas. Pero cuando uno recuerda, por ejemplo, cuando uno le enseñan y le dicen, duda de tus dudas, mas no dudes de Dios, eso como que a uno le ayuda. Porque vamos a tener dudas, pasa siempre, usted tiene dudas, yo tengo dudas, pero de Dios no dudamos. Son nuestras propias dudas que muchas veces se presentan en nuestras vidas y eso nos afecta en nuestro caminar cristiano. Nosotros no tenemos que dudar de Dios, tenemos que dudar de nuestras propias dudas personales, porque esas dudas nos afectan en nuestro caminar con Jesucristo. Uno de los autores de comentarios que estoy usando para esta serie, el doctor Adrian Rogers, dijo lo siguiente: servir a Jesús con dudas en su mente es como conducir un auto apretando los frenos. Servir a Jesús con dudas en su mente es como conducir, dice, un auto apretando los frenos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todos necesitamos una fe firme, una fe sólida, una fe que pueda ayudarte a superar los obstáculos que se presenten en tu vida. Justamente el tema de hoy es eso, una fe firme. Y hubo en la Biblia un personaje que vino al Señor así como estaba y que necesitaba la afirmación de Jesús. Y Jesús lo ayudó a este personaje, que ya sabemos quién es, el noble que tenía un hijo que estaba muy enfermo, y lo animó y lo ayudó desde que él se acercó a Jesús hasta cómo terminó esta historia. Estamos, hermanos, los que están hoy recién uniéndose a los servicios, estudiando esta serie basada en los milagros de Jesús. Vamos a ver estos milagros domingo tras domingo. El domingo pasado vimos el milagro de las bodas de Canaán.
Recuerda, si vimos que Jesucristo tiene el poder para transformar todo lo que Él quiere transformar. Usted y yo estamos aquí por el poder de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Estamos aquí por el poder de Jesús. Hoy veremos el segundo milagro, la curación del hijo de un noble. ¿Y qué aprendemos de esta historia? Porque cada milagro tiene un mensaje. Por eso es una señal, es un mensaje. Para Juan era un mensaje, una señal para cada uno de nosotros. Nos enseña a tener una fe firme, nos enseña a superar barreras que se puedan presentar, obstáculos que se puedan presentar, y nos asegura aquellos requisitos que necesitamos para poder tener esa fe firme en nuestras vidas. No es tanto nuestro esfuerzo de tener esa fe, sino que esa fe nos tenga a nosotros y nos ayude a superar cada dificultad. Entonces eso es lo que vamos a hacer y vamos a compartir en esta historia. Lo primero es ver aquellas barreras que se presentan en el camino y que se le presentó en el camino de este personaje que la Biblia lo identifica como un noble. Dice en los primeros versículos: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, hasta hablando de Jesús, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Y en el verso 46 aclara y dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey. No era cualquier persona, era un oficial del rey, un hombre que pues tenía prestigio, tenía honor, tenía dinero, tenía todo. Tenía muchas cosas, pero lamentablemente todo eso no le ayudaba para superar la crisis con su hijo que estaba a punto de morir. Y dice en el versículo: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Que estaba a punto de morir. Indudablemente la primera barrera que este hombre tenía que superar es ir de lo grupal o de lo público a lo personal. Es decir, todos hablaban de Jesús porque todos, dice la Biblia, sabían de lo que Jesús había hecho, que había convertido el agua en vino. Todos hablaban de lo que Jesús había hecho. Diríamos que era una fe pública, ¿verdad? Todos decían: Jesús es el Señor que transforma, que tiene todo poder. Pero algo le faltaba a este hombre, le faltaba tener una fe personal, una fe propia. Yo tengo hijas, doy gracias a Dios por mis hijas. Pero ellas necesitaron a su tiempo tomar una decisión personal por Jesucristo. Ellas necesitaron poner su fe en Jesús. Yo no le puedo heredar mi fe. Yo no le puedo heredar lo que yo he hecho. Ellas tienen que tomar su decisión. ¿Usted tiene hijos? Amén. Usted los trae a la iglesia, gloria a Dios. Pero ellos necesitan tomar su decisión personal en Jesús. Ellos necesitan poner su confianza en el Señor Jesucristo. En otra versión dice que los hombres de Caná creían personalmente en Jesús porque habían visto, habían escuchado y habían sido testigos de lo que Dios había hecho. Pero este noble necesitaba tener su propia experiencia, necesitaba tener su propio acercamiento, necesitaba él poner su fe. Este hombre tenía una fe de segunda mano, como dice el doctor Rogers. ¿Por qué? Porque él había escuchado de otros. Él sabía de otros, era de segunda mano, pero no era de primera mano, no era su propia experiencia, no era algo que él había experimentado y tenía que experimentarlo él mismo, tenía que tener una fe personal. Jesucristo, cuando estuvo con sus discípulos, en una ocasión le dijo: ¿qué creen ustedes quién soy yo? No porque él tuviera un problema de personalidad, de reconocimiento de quién era, sino que él quería asegurarse que ellos personalmente tuvieran fe en el Señor Jesucristo, que ellos dijeran por sí mismos quién era Jesús. Le hago una pregunta a usted, querido hermano o hermana: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Sabes que la respuesta que des puede determinar la eternidad de tu alma? ¿Sabes que esta pregunta es muy importante? Es más, preguntémonosla al final del mensaje, porque dependiendo la respuesta que demos, sabremos dónde estamos en relación a nuestra fe. Tenemos que ir de lo público a lo personal, una fe personal. La fe firme se destaca por ser una fe personal. Número 2, tenemos que superar la barrera de la demanda a la entrega, de la demanda a la entrega. Es interesante que
lo que hemos leído, dice el versículo, en esta parte, en el versículo 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Prácticamente el Señor era investido por este hombre, un hombre con autoridad, un hombre con poder, que le dice: por favor, sana a mi hijo. No está aquí, está lejos de aquí, pero tienes que hacer algo por él. Y mire la respuesta que el Señor Jesús le da en el versículo 48. Preste atención, dice: entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. ¿Qué está diciendo Jesús? Si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Hermanos, como este hombre, muchos le pedían señales a Jesús. Haz señales, haz prodigios. Queremos creer en ti, pero haz algo para nosotros creer en ti, ¿verdad? Estaban acostumbrados a pedirle a Jesús que haga cosas. Entonces prácticamente le demandan que haga señales. Ahora, ¿Jesús hizo señales y prodigios, sí o no? Sí, Jesús hizo grandes cosas. Jesús está haciendo lo que ellos están pidiendo. Ustedes van a ver que el Señor hizo el milagro de sanar a este hijo que estaba enfermo, a punto de morir. La pregunta es, ¿no les satisfacía esos milagros y señales? ¿Qué es lo que estaban buscando entonces? Muy simple, ellos querían milagros y señales para ellos mismos. Y si Jesús no lo hacía, entonces ellos no iban a creer en Jesús. Lo estaban probando, lo estaban tentando. Y hermanos, Jesús rechaza ese tipo de tentaciones. Él quiere que lo busquemos por lo que Él es. Amén. Él no quiere que le busquemos por lo que Él nos pueda dar. Él no quiere fe convenida. Él quiere una fe sincera, una fe firme, que a pesar que reciba o no reciba, a pesar que me aumenten en el sueldo o no me aumenten el sueldo, a pesar que tenga trabajo o no tenga trabajo, a pesar que me pueda enfermar como no me pueda enfermar, a pesar que pueda tener pobreza o riqueza, igual yo glorifico a Dios. Y yo le sirvo a Dios y le sigo al Señor, porque yo sé en quién he creído, dice la palabra del Señor. Así que ellos estaban buscando una señal para ellos mismos. Y tenemos que ir de la demanda a la entrega. ¿Cuál es la diferencia? Entregarle nuestro caso al Señor, entregarle nuestra situación al Señor, nuestra frustración al Señor. Señor, aquí está lo que está pasando, haz tú lo que tú quieras de la mejor manera que tú quieras. Tenemos que ir entonces de lo público, de lo grupal a lo personal, o de lo de la demanda a la entrega. En tercer lugar, de lo egocéntrico a lo cristocéntrico. De lo egocéntrico a lo cristocéntrico. A pesar que el Señor, fíjense ustedes, le dice: si ustedes no vienen señales y prodigios, ¿no van a creer? Miren lo que dice el versículo 49. El oficial del rey le dijo: Señor, ya la cosa se pone más difícil. Ya el hombre está empezando a desesperarse, como diciendo: no me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Aquí vamos a poner las cosas en claro, porque yo estoy acostumbrado a dar órdenes, y como que usted, Señor, no me está entendiendo. Así que aquí le va una orden. Dice, entonces el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Suena como una orden, ¿verdad? Desciende. No estemos en conversaciones, que milagros, que busca. No, yo tengo una necesidad. Me han dicho que tú puedes hacer algo. Yo he venido a ti sinceramente, pero necesito, ya, vamos. Resolvamos esto, que se me muere el niño. Así está la situación, así está la cosa tan demandante. Es interesante que este hombre le pide a Jesús: ve. Este hombre prácticamente le está dando ¿qué? Orden. ¿Te has encontrado en algún momento dándole orden a Jesús? Diciéndole lo que Él tiene que hacer. Yo a veces lo he hecho. Y cuando se demora me pongo bravo y le digo: Señor, te está demorando. ¿Lo has hecho? No le hemos dicho a ese: Señor, escucha que tu siervo está hablando. No. Señor, escucho lo que tú me quieras decir. No es que soy yo lo que le va a decir a Él lo que yo necesito. Es Él lo que me va a decir lo que yo necesito. No es lo que yo creo que necesito, es lo que el Señor cree que yo necesito. Ahí está la situación de este hombre. Es honesto, él viene, pero no le importa más que él mismo. Su fe está centrada un poco en él mismo. Tengo a mi hijo, tengo esta situación, se trata de mí, haz algo. ¿Cuál hubiera sido lo distinto? En una fe madura, en una fe firme, él viene y se postra delante del Señor. Señor, te reconozco
en mi vida. Glorifícate tú, haz tu obra en mi vida y en la de mi familia. Señor, al final de cuentas no se trata de mí, se trata de tu reino. Al final no se trata de que tú me hagas el milagro, al final se trata de ti. Y al final, por sobre todo, se trata de tu gloria, Señor. Así que si mi hijo se muere, sea para la gloria tuya. Si mi hijo se sana, sea para la gloria tuya, Señor. Sea lo que hagas, seré siempre el aquel que glorifique tu nombre. Eso es distinto. Eso es pasar de ser egocéntrico a ser cristocéntrico. ¿Por qué cristocéntrico? Porque estoy enfocándome en Cristo Jesús. En Cristo, Señor Jesucristo. Tú eres, tú haces, tú decides, tú mandas. Yo te sigo, yo te sirvo. Yo te busco con todo mi corazón. Y por último, tenemos que superar la barrera del voluntarismo a la dependencia. De ser voluntariosos a la dependencia total en el Señor. Este hombre tenía una fe de voluntad firme, era voluntarioso, era insistente, obstinado, parece como que si estuviera dándole órdenes al Señor y le dice, tienes que hacerlo. En vez de tener ese tipo de actitud al Señor, tenemos que tener una actitud de dependencia al Señor. Señor, dependo completamente de ti. Y es donde el Señor empieza a glorificarse. Pero todo empieza a cambiar en el versículo 50. Síganme ustedes con la lectura. Dice, Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Ve. ¿Qué le dijo primero el hombre? Anda tú, Jesús. ¿Qué le dice Jesús? Ve tú. ¿Lo capta? Él le dice, Señor, tienes que ir. Jesús le dice, te toca ir a ti, ir. ¿Lo ve? En otras palabras, Jesús dice, el que da las órdenes soy yo. Aquí el que decide cómo se van a hacer las cosas soy yo. No porque sea caprichoso, sino yo sé el principio y el fin de todo esto. Así que, hijo, empieza a obedecerme. Si tú quieres tener una fe que dependa de mí, si tú quieres que esa fe te coja y te lleve a lugares y hagas cosas que jamás has sido más imaginado, vas a aprender una lección. Vas a sujetarte a mí. Yo voy a ser el jefe, tú vas a ser mi siervo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que le dice en el versículo 50. Jesús le dijo, ve. Y aquí viene lo extraordinario. ¿Qué luego le dice? Tu hijo vive. Y el hombre, no se pierda esto, él creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Qué hizo este noble hombre? Creyó la palabra de Jesús. ¿Qué creyó él? Creyó que Jesús lo había sanado. No se quedó insistiendo, él creyó lo que Jesús había hecho. Entonces, hermanos, para poder lograr tener esa fe firme, yo quiero esa fe. ¿Cuántos quieren esa fe? Sólida, fuerte. Necesitamos cumplir estos 4 requisitos, que te lo dedico con todo mi corazón, que son una realidad para mi vida. El primer requisito es el siguiente: escuchar a Dios. Escuchar a Dios. Y es lo que menos nos gusta hacer. Nos gusta hablar mucho, pero escuchar poco. Y lo primero que hizo este hombre fue escuchar la palabra de Jesús. Necesitamos aprender a escuchar la palabra de Jesús. La fe, dice Romanos, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Acostumbrémonos a escuchar a Dios. Y para escuchar a Dios necesito tiempo, pasar tiempo. Porque Dios no funciona como nosotros queremos que funcionen las cosas, poniéndolo en el microwave y que salgan las cosas de inmediato. Necesitamos invertir tiempo para escuchar a Dios. En segundo lugar, lo que hizo este hombre es lo que nosotros debemos hacer: creer a Dios, creerle a Dios. Si Él dice algo, yo le creo. Si Él lo dice, yo confío. Y eso es lo que este hombre hace cuando escucha la palabra de Jesús. Hermanos, no es suficiente escuchar, no es suficiente venir a la iglesia, sentarte y escuchar sermones tras sermones, o ir a tu escuela dominical y escucharle al maestro. Hay muchos que vienen, se sientan, escuchan las iglesias, pero no están dispuestos a ¿qué? A creer lo que escuchan. Tenemos que creerle a Dios. Amén. No solamente creer en Dios, creerle a Dios en lo que Él dice que nosotros necesitamos hacer. Alguien pudiera decir, es que ese es mi problema, me cuesta creer.
A mí me cuesta creer, yo quisiera creer como otros, pero ¿sabes qué? Te quiero decir algo, no es un problema intelectual, es un problema del corazón, es un problema moral. No queremos creer, no queremos tomar ese paso, es un problema de incredulidad. Necesitamos poner nuestra confianza en el Señor, necesitamos creer en el carácter de Dios, necesitamos creer en su naturaleza, en su soberanía, en su control, en su majestad. Si Él lo dice, tiene que ser cierto. Me parece una frase conocida de alguna compañía, pero no lo voy a decir. Pero si lo dice Dios, tiene que ser así. Y yo le creo. En tercer lugar, para tener esa fe firme, obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Y esto es lo que hizo este hombre. Demostró en acción su fe. Y es la obediencia a la palabra de Dios que muchas veces desata un milagro en nuestras vidas. Jesús le dijo al hombre que regresara a casa y se puso en camino. Ojo, Jesús le dijo regresa y él no se quedó ahí insistiendo. ¿Por qué no? Porque él creyó la palabra de Jesús. Si el hombre no le hubiera creído a Jesús, se hubiera quedado ahí insistiendo y diciendo vamos, vamos, tú tienes que venir conmigo. No, él simplemente lo dejó. Y el Señor hizo el milagro. La fe auténtica siempre se relaciona con la obediencia. Siempre demanda obediencia, siempre requiere la obediencia. Hermano, Santiago dice claramente, la fe sin obras está muerta. ¿Qué significa eso? No significa que vamos a ser salvos por fe y por obras. Somos salvos por una fe que acciona, por una fe que se manifiesta en nuestras obras diarias de la vida. Por último, no solamente basta con escuchar a Dios, creer a Dios, obedecer a Dios, sino también descansar en Dios. Descansar en Dios. Este hombre escuchó la voz de Dios. Este hombre creyó a Dios, le obedeció. ¿Y cómo sabemos que descansó en su palabra? Muy simple, porque él partió el día siguiente rumbo a su casa. ¿Por qué no fue corriendo? Hermano, yo no sé qué hubieras hecho tú, pero si a mí Jesús me dice, tu hija la he sanado, gracias, y ese mismo momento corro para probarlo, para verlo, para saber qué pasó. Este noble se quedó esperando al día siguiente. Ahora, déjame decirte que se supone que tenía la mejor transportación para poder movilizarse y para poder llegar. Sin embargo, esperó 24 horas. Era un trecho largo y él no se tomó el tiempo de ir corriendo. ¿Por qué? Porque él descansaba en la palabra de Jesús. Su casa estaba como a 30 kilómetros y eso significaba una distancia de 7 u 8 horas. Mas sin embargo, él dijo, si tú lo dices, está hecho. No voy a correr, no me voy a desesperar, voy a confiar. Ahora, ¿por qué Jesús hizo el milagro de esta manera? ¿Por qué creen? ¿Por qué estaba haciendo Jesús esto? ¿Sabes qué? Por eso me encanta compartir estos milagros. Porque lo que Jesús estaba haciendo, más que hacer un milagro, estaba fortaleciendo la fe de este hombre. Hermanos, lo que Jesús estaba viendo de este hombre es que tenía una fe débil y quería que tenga una fe fuerte, una fe firme, una fe que le sostenga para enfrentar dificultades en la vida. La fe de hombres se convirtió tan firme que se quedó un día más descansando en la palabra de Jesús. Jesús solamente dijo, ve que tu hijo vive. No estuvo presente físicamente con este niño, pero había necesidad que esté físicamente, ¿sí o no? ¿Sí o no? No. Su palabra basta. Hermanos, ¿dónde está Jesús ahora? ¿Dónde está Jesús? Cuando Él murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. ¿Qué es lo que sucedió después con Él? Dice la Biblia que ascendió y está al lado de su Padre. Pero Él prometió dejar al otro consolador. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y Él dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros a través de su Espíritu, pero nos dejó algo más. Nos dejó su palabra. Y por su palabra yo puedo caminar confiado. Y puedo poner mi fe en Jesús y en su palabra.
Él puede hacer milagros. ¿Cuántos lo creen? Pero Él quiere un corazón que le crea, que le obedezca, que le escuche y que descanse en su palabra. La fe de este hombre, hermanos, se convirtió en una fe firme. Ahora, dice en el versículo más adelante, que dice que en el versículo 53, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, porque él preguntó, ¿en qué momento pasó esto? Preguntó, y cuando se lo explicaron, él supo que era la misma hora que Jesús había dicho, ve, tu hijo vive. Ahora, mira lo que viene a continuación, y creyó él con toda su casa. Pero antes en el versículo 50, él dijo que había creído en Jesús, pero ahora en el 53 dice que él creyó en Jesús. ¿Dónde está la diferencia? La primera, él creyó en la palabra de Jesús. La segunda, él creyó para salvación. Pero no solamente él, dice, y creyó él con toda su casa. Qué milagro tan portentoso hizo Jesús. No solamente sanó a ese niño, porque Jesús hubiera hecho algo, lo hubiera sanado y se hubiera acabado el problema temporalmente, pero ese niño se iba a morir y se iba a ir al infierno. Jesús lo que hace, lo hace completo. No te preocupes cuando tú le pides algo, tenlo por seguro que lo que tú le pidas, el Señor lo va a mejorar. El Señor lo va a superar. Cuando sabemos rendirnos a Él, depender de Él, ser cristocéntricos y tener esa fe personal, Señor, necesito este milagro, pero ¿sabes qué? Tú puedes hacer mucho más y mucho mejor lo que tú quieras hacer. Porque lo mejor siempre está por venir, los que amamos a Dios, los que confiamos en el Señor Jesucristo. Esa es la fe de salvación que tuvo este hombre. Hermanos, este es el verdadero propósito de este milagro, traer salvación a toda la familia. Por eso es que Jesús no vino para ser un sanador y un maestro, Él vino para ser salvador. Él vino para salvar lo que se había perdido. Más que un milagro, Él quiere salvar tu alma de la condenación, del pecado y ponerte en su reino. La Biblia dice que no todas las personas serán salvas, no todas las personas alcanzarán la fe en Cristo Jesús. Eso me dice que es posible. Y no solamente yo, el doctor Rogers también lo menciona y otros más. Eso significa que una persona puede ser receptora de un milagro, pero seguir perdido. Podría seguir perdido. Tenemos que poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Por eso Jesús no se doctoró de milagros o en hacer milagros. Él vino como Salvador. Tuvo que hacer las señales que hizo, ¿para qué? Para que creyeran en Él. Porque el propósito de una señal, el propósito de un milagro, era para que pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Habrán dudas en tu vida? Las habrá. ¿Tu fe será borbandeada por crisis y dificultades? Lo habrán, sucederán. Pero si escuchas a Dios, si crees en Dios, si obedeces a Dios y descansas en lo que Él ya ha dicho, tu fe se fortalecerá y seguirás en pos de Jesús. ¿Lo crees? Vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí reunidos para decirte, Señor, que necesitamos esta fe. Necesitamos que esa fe nos tome a nosotros. Necesitamos, Señor, que esa fe nos sostenga para seguir hacia adelante. Señor, siempre declaramos al final que no es por vista, es por fe. Ayúdanos a todos a contar con esa fe. Tú no rechazaste a este hombre. Él no hizo mal, él vino a la persona correcta, se apareció en el momento correcto para pedir lo correcto. Pero también Jesús sabía lo mejor que él necesitaba recibir. Y tú lo hiciste completo. Haz eso en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a no seguir viviendo pensando que tú estás a nuestra disposición. Ayúdanos a entender que somos siervos y que tú sabes lo mejor para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no envanecernos en nuestra propia opinión, pensando que sabemos lo que es mejor, sino siempre recordar que lo que tú nos das y lo que tú tienes
es mucho mejor. Te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.